En el análisis de los diferentes receptores sensoriales, hemos analizado en piel algunos receptores específicos levemente, también el epitelio olfatorio. Aquí analizaremos ojo. El ojo globalmente está constituido por tres capas concéntricas. El globo ocular, desde afuera hacia adentro, una túnica fibrosa o capa esclerocorneal, una túnica vascular, llamada capa coroides o úvea, y una túnica nerviosa que ocupa sobre todo los 2/3 anteriores, que es la retina. Y varios medios refringentes de anterior hacia posterior, córnea, humor acuoso, un lente que es el cristalino, de origen diferente del ectodermo general que todo el resto del ojo, que es de la cúpula óptica, y humor vítreo. Y aquí vemos la parte anterior del ojo, la parte posterior. En la parte posterior vemos la salida del nervio óptico, la papila óptica, aquí la fóvea, donde las capas, sobre todo la retina, es más fina, una capa más externa fibrosa, tejido conectivo, que es la esclerocorneal. En la parte anterior, esta región curvada que es la córnea, es un medio transparente. Vemos zonas pigmentadas, correspondiente a la capa coroides o úvea. La capa más interna es la retina. Y luego los medios, si nosotros observamos en la capa coroide, la capa úvea, en la zona anterior se diferencia en el cuerpo ciliar, que tiene el músculo ciliar y los procesos ciliares que producen humor acuoso, y desde allí ligamento suspensorio en relación con las fibras de la zónula que van hacia el cristalino. En la parte también anterior es la segunda capa o capa coroidea, se diferencia en el iris. Y nosotros tenemos los medios refringentes también: la córnea, humor acuosa, el cristalino, que es un lente, el humor vítreo. El iris, a su vez, separa la región que está entre el cristalino y la córnea en dos cámaras: una cámara posterior entre el cristalino y el iris, la pupila, que es el orificio central del ojo, y una cámara anterior entre el iris y la córnea. La unión entre córnea y esclerótica es la misma capa, la capa más externa, se llama limbo esclerocorneal. Cubriendo al globo ocular encontramos la conjuntiva con sus dos partes, una conjuntiva vulvar cubriendo al globo y otra en relación con los párpados, que es la conjuntiva palpebral. Aquí tenemos la saliencia del nervio óptico, en donde la esclerótica, que es la capa más externa, se continúa con las vainas meningias del nervio óptico. Entonces, la capa esclerocorneal es la más periférica, la esclerótica en la parte posterior se continúa con las vainas meningias del nervio óptico, la córnea es la diferenciación anterior a la esclerótica, segunda capa aquí en rojo, que es la coroides o capa úvea, forman diferenciándose el cuerpo ciliar y el iris. Esto que vimos aquí es el iris, el orificio central de la pupila en una vista frontal. Y la tercera capa aquí en amarillo, ocupando los 2/3 anteriores del ojo, la retina, que es la capa fotosensible, la papila óptica en la zona de salida del nervio óptico. Detalles más anatómicos, donde nosotros podemos ver las distintas capas que iremos analizando. En la más interna es la retina, los 2/3 posteriores, la zona fotosensible, la parte anterior donde culmina es la hora, se llama hora serrata, y algunas funciones más sensitivas. La papila óptica, donde sale el nervio óptico. La fobia central es una depresión dentro de una región que es la mácula, que corresponde a la zona de mayor agudeza visual. Luego la coroides, que se diferencia formando el cuerpo ciliar, el iris, y acá las fibras de la zónula que intervienen en la acomodación del cristalino. Y la capa más externa, que es la capa esclerótica, y la córnea, que es su diferenciación anterior. Aquí tenemos de atrás hacia adelante humor vítreo, cristalino. En cámara posterior y cámara anterior tenemos humor acuoso y finalmente la córnea.
cámara posterior, pupila y cámara anterior, tenemos humor acuoso. Se producen los procesos ciliares, circula hacia la cámara posterior, pasa por el borde pupilar del iris a la cámara anterior y en el ángulo irido-corneal, entre la iris y la córnea, es donde se va a reabsorber. En la parte posterior vemos la esclerótica, que es un tejido conectivo denso, muy fibrilar, la coroides, que tiene abundantes vasos sanguíneos y muchas células pigmentadas, la retina, una serie de células nerviosas que analizaremos. Esto que estamos viendo es en la parte posterior del ojo. En la parte anterior, la esclerótica diferenciándose en la córnea. Acá la conjuntiva, esta es la región exterior del ojo, esto es la interior. La capa coroidea formando el cuerpo ciliar, los procesos ciliares que producen humor acuoso y el iris. Aquí se ve la retina fotosensible que culmina en la hora serrata en los 2 tercios anteriores. Entonces, repasando: túnica fibrosa o capa esclerocorneal, túnica vascular o capa úvea, coroides en la mayoría del ojo, el iris y el cuerpo ciliar, túnica nerviosa, la retina fotosensible, nervio óptico. Zona anterior del ojo, acá es la capa esclerocorneal, la esclerótica, un poco tejido conectivo denso, un poco más desordenado, con vasos sanguíneos. La córnea, como vemos, el estroma corneal es avascular, en esta zona mucho más ordenado. Cámara anterior, esto es el iris, aquí tenemos el cuerpo ciliar, estos especie de dedos son los procesos ciliares, esto es el iris propiamente dicho. Este lente es el cristalino. Entre el cristalino y el iris, cámara posterior, borde pupilar del iris, entre el iris y la córnea, cámara anterior, el ángulo irido-corneal, zona de múltiples trabéculas, espacio trabecular de Fontana, donde se reabsorbe el humor acuoso hacia una estructura vascular que se ubica en la unión esclerocorneal o limbo esclerocorneal, que es conducto de Schlemm. Toda la estructura de la esclerótica básicamente es un tejido conectivo denso, poco vascularizado. Externamente es la parte que se ve blanca, es una zona muy consistente. En la región anterior se diferencia en la córnea. Las zonas pericorneales está revestida por la conjuntiva vulvar, que es un epitelio cilíndrico estratificado en realidad. En la conjuntiva palpebral es plano estratificado. La región posterior se encuentra perforada por salida del nervio óptico, se continúa con la vaina meningial nervio óptico. Acá vemos la región de la esclerótica cubierta por la conjuntiva vulvar en este caso, y esto es la córnea. Aquí la capa esclerótica y la córnea en la parte anterior del ojo. La conjuntiva, aquí es el párpado, por lo cual tenemos conjuntiva palpebral, y la conjuntiva vulvar que está sobre la esclerótica. Y aquí nuevamente en este lado vemos la esclerótica y hacia la parte más anterior del ojo la córnea. Esto es conjuntiva vulvar. Limbo unión esclerocorneal, hacia aquí la córnea, hacia aquí la esclerótica. La esclerótica encontramos vascularización. El epitelio anterior plano estratificado de la córnea. Epitelio posterior a la córnea, que es plano simple. Aquí se ve la conjuntiva vulvar, que es el epitelio cilíndrico estratificado. En este ángulo limbo esclerocorneal se encuentra el conducto de Schlemm, vaso venoso relacionado con la absorción o reabsorción del humor acuoso. Córnea. Hacia anterior, epitelio plano estratificado no queratinizado, membrana basal, una membrana de Bowman, capa celular de fibras colágeno tipo 1, básicamente, sustancia propia, tejido conectivo denso, regular, laminar, avascular, muy inervado, predominio de colágeno tipo 1, pero hay otros tipos de colágeno, membrana de Descemet, membrana basal del epitelio posterior, que es un epitelio plano, cúbico simple, fibras colágenas unidas en sus extremos por colágeno 8, interdigitadas entre sí, muy desarrollada. Córnea ancho distinto en el centro que en la periferia, existe un radio de curvatura, por lo cual la superficie anterior es más larga, y índice de refracción 1,33. Desvía escasamente pero algo la luz.
epitelio anterior, plano estratificado no queratinizado, la capa de Bowman, que se ve menos teñida, luego todo el tejido propio de la córnea, membrana de Descemet, epitelio posterior. Epitelio anterior plano estratificado, capa celular de fibras colágenas, la membrana de Bowman, todo el tejido propio de la córnea. En la parte anterior se ve algo más disecado, menos en la parte posterior. Ahora vamos a ver que hay ciertas diferencias entre la parte anterior y posterior. Membrana de Descemet, viene eosinófila en la parte posterior, y el epitelio posterior plano simple en este caso. Epitelio anterior, membrana de Bowman, tejido propio de la córnea, membrana de Descemet más eosinófila, epitelio posterior. Aquí vemos el epitelio anterior, que es plano estratificado, no queratinizado, muy ordenado. La lámina propia, la capa de Bowman, fibras de colágeno 1, capa acelular, membrana basal no se puede observar. Las fibras de colágeno 1 propias en disposición diferente del tejido propio de la córnea en lo que es la capa de Bowman. Hacia posterior vemos la membrana de Descemet, que es esta banda bien eosinófila. En el tejido conectivo denso modelado laminar de la córnea, avascular, vemos que las partes más anteriores son diferentes de las posteriores en el mismo tejido propio de la córnea. La disposición en placas superpuestas y que varían alrededor de 90 grados de las fibras de colágeno, de los haces de fibras de colágeno en la zona más anterior. En la zona más posterior una disposición más escalonada de las fibras de colágeno, hace que dentro de la misma sustancia propia se encuentren áreas diferentes. La membrana de Descemet, muy desarrollada esta membrana basal, muy estructuradas las colágeno tipo 4, como hemos dicho, asociado a la laminina, como en todas membranas basales, separan sulfato también. Y los cross-linking con otros tipos colágenos, como hemos dicho antes. Y aquí vemos la membrana de Descemet muy desarrollada. Membrana de Descemet. El epitelio posterior de la córnea con uniones intercelulares, tratando de evitar la permeabilidad desde la cámara anterior del ojo hacia lo que es la membrana de Descemet y el tejido propio de la córnea. Como hemos dicho, la córnea está abundantemente inervada en todos sus estratos. Epitelio anterior. En las distintas láminas las fibras colágenas se van disponiendo perpendicularmente entre sí, facilitando esto la transparencia en la córnea. Por eso hablamos de tejido conectivo denso, modelado laminar y con disposición perpendicular de las fibras colágenas entre una capa y otra. Los queratocitos, los fibroblastos, los fibrocitos propios de la córnea. En ese caso, con los métodos de microscopía podemos ver la disposición perpendicular de las distintas fibrillas, los haces de fibras de colágeno, las distintas áreas de las distintas láminas de la córnea. Y aquí nuevamente podemos ver la disposición de las fibras colágenas, perpendiculares unas con respecto a otra lámina. Los ángulos que se van modificando según la profundidad en comparación con la región superficial. Y como hemos visto en microscopía electrónica, la disposición perpendicular en una lámina con respecto a otra, los haces de fibras colágenas. Aquí vemos que si bien tenemos, por ejemplo, colágenos tipo 1, también hay otros colágenos como colágeno 6, colágeno 5, otros colágenos, también la asociación con proteoglicanos, el crosslinking entre las fibras para formar estas estructuras tan desarrolladas donde se encuentran otros colágenos y proteoglicanos se va adquiriendo y va madurando. Aquí estamos en la membrana de Bowman, las distintas
regiones, por ejemplo, la disposición de queratinocitos en las zonas más anteriores es mayor que en las zonas más posteriores, y las regiones más anteriores y posteriores de la sustancia propia, como hemos visto, se disponen diferentes las placas y las láminas entre sí. Algunos, como el dermatansulfato, el queratansulfato, que también forman estructuras interdigitadas con el colágeno. En la zona más anterior encontramos dermatansulfato prominentemente, en la zona posterior un mayor contenido, si se quiere, de queratansulfato. Relaciones diferentes, por eso son diferentes las regiones anteriores de las posteriores. Otros tipos celulares en la sustancia propia, como macrófagos, por ejemplo, células dendríticas. Aquí vemos la disposición del epitelio posterior. El epitelio posterior, digamos, tiene funciones de bombas, digamos, en las regiones vasolaterales, sobre todo regulando el contenido de líquido de iones en la sustancia propia, y también uniones estrechas bastante desarrolladas, impidiendo el paso de sustancias desde sustancia posterior a la sustancia propia de la córnea, de modo de mantener su composición muy controlada. La disposición de las células en el epitelio posterior es menor en la zona central y más hacia el limbo esclerocorneal, emitiendo mayor transparencia. Múltiples bombas entonces, anhidrasa carbónica también bastante desarrollada y bastante importante. Algunas cosas como la sodio potasio TPasa, bicarbonato dependiente, por eso es importante la anhidrasa carbónica. Y intervienen en extraer sobre todo agua y solutos del tejido propio de la córnea, el estroma corneal, evitando que se edematice. Este elemento, todo el transporte de electrolitos a partir del epitelio posterior o endotelio corneal, es importante para la transparencia. También la regularidad de la estructura de las fibras, como hemos nombrado, la disposición en ángulos de las fibras, la avascularidad del tejido propio de la córnea, las terminales nerviosas libres no ramificadas, la deshidratación relativa mantenida por el epitelio posterior, son todos elementos que hacen a la transparencia al bajo índice de refracción de la córnea. La absorción de luz es diferente en diferentes regiones. Más fácil que se absorban algunas longitudes de onda según la región de la córnea, sobre todo la ultravioleta. Hay algunas células epiteliales, sobre todo en las zonas basales, que se van desarrollando, van regenerando el epitelio que se va descamando. Terminales nerviosas, habitualmente no ramificadas o muy poco ramificadas. El anclaje del epitelio estratificado, similar al de piel, tenemos el desmosoma, las queratinas que anclan en el desmosoma, en el hemidesmosoma, en este caso, fibrillas de anclaje, laminina 5, colágeno 4 de la membrana basal, después los colágenos 7 formando las fibras de anclaje, finalmente el anclaje en este caso en el tejido propio de la córnea. Existe un film de lágrimas precordiales, en la parte más interna de mucinas o glucoproteínas de las glándulas lagrimales, luego agua, luego lípidos de las glándulas de Meibomian, llamado muchas veces film precorneal, típicamente una capa mucinosa, una capa acuosa y una capa lipídica, descritas habitualmente, como hemos dicho. La capa de mucosa, algunas glándulas de Moll y Krauss, o las células caliciformes de la conjuntiva, básicamente glicoproteínas, hace que la superficie epitelial sea hidrófila. Luego tenemos la capa acuosa, las glándulas lagrimales, agua, proteínas, sales, algunas funciones bacteriostáticas, principalmente funciones de limpieza, una capa lipídica más externa, glándulas de meibomio, ésteres de colesterol y ésteres de ceras, evita la evaporación, hace que la superficie sea ópticamente suave y pareja y que tenga poco
desviación de la luz. Ahí están esquematizadas las tres capas. En general estas capas hay ciertas subdivisiones en las mismas, se consideran actualmente. Con el parpadeo se van eliminando las distintas, la fase acuosa, sobre todo del agua, la capa de mucina, la capa de lipídica se mantiene y luego la capa acuosa se va llenando nuevamente. En el caso de la secreción de las glándulas lagrimales, muy importante entonces este film precorneal para mantener el adecuado funcionamiento del ojo, en el cual la parte central corresponde sobre todo a las lágrimas. El porcentaje de agua es 98% en las lágrimas. También encontramos inmunoglobulinas, elementos bacteriostáticos y toda otra serie de componentes que, bueno, se van detallando en parte los componentes de la lágrima en sí y los componentes de la secreción lipídica, las glándulas de Meibomian. La nutrición corneal se da desde el film precorneal o desde la unión esclerocorneal o a través de la membrana de Descemet en menor medida. Capa coroides. La capa de coroides, la segunda capa del ojo, son 4 subcapas: la lámina supracoroidea más externa, luego capa vascular, luego capa coriocapilar, luego la membrana de Bruch, con varios subestratos de tejido conectivo y membranas basales. Entonces, básicamente tejido conectivo con múltiples células pigmentarias ayudan a la dispersión de la luz, a absorberla y que no impacte todo sobre la retina, facilitando la visión. En la región anterior se diferencia cuerpo ciliar, procesos ciliares, iris, cuerpo ciliar, procesos ciliares. Región posterior, esto es la esclerótica, esto es la retina y esto es la capa coroidea, con la lámina supracoroidea muy pigmentada, la capa vascular, capa coriocapilar y membrana de Bruch, siempre con características muy pigmentadas. Aquí se ve la lámina supracoroidea, muchos melanocitos característicamente, luego la parte vascular, luego la capa coriocapilar, centros capilares fenestrados, un plexo capilar, y finalmente la lámina supracoroidea, con varias capas: la supracoroide, la membrana de Bruch, la capa colágena, otra elástica, otra colágena, bien ordenadas. La coroide siempre es una capa bien pigmentada, como se puede ver hacia acá abajo, salvo lo que es la membrana de Bruch, que es poco pigmentada y siempre se distingue por su abundante pigmentación, a diferencia de la esclerótica, que es casi nada pigmentada y es tejido conectivo denso. El cuerpo ciliar, en la región más anterior tenemos el músculo ciliar, los procesos ciliares. Los procesos ciliares tienen un epitelio estratificado doble, unidos por sus partes apicales. Las membranas basales están hacia el intersticio y hacia la luz. Ahora analizaremos. Tejido conectivo laxo capilares. Sintetizan el humor acuoso. Desde el cuerpo ciliar está el ligamento suspensorio cristalino y las fibras de la zónula, que son bien tendinosas, relacionadas a partir del músculo ciliar con la contracción del cristal. Entonces, cuerpo ciliar, encontramos el músculo ciliar, también abundantes células pigmentadas como en toda la coroides, y aquí saliendo los procesos ciliares. Los procesos ciliares y hacia adelante el iris. Los procesos ciliares ya vamos observando que hay dos capas epiteliales, una más externa no pigmentada, una interna pigmentada, en el medio tejido conectivo laxo y luego veremos capilar. Del cuerpo ciliar salen los ligamentos suspensorios del cristalino, las fibras de la zónula, que van modificando la curvatura del cristalino a partir de las contracciones del músculo ciliar. Aquí estamos viendo los procesos ciliares, hacia aquí el iris, el ángulo írido-córneo. Nuevamente músculo ciliar y procesos ciliares. El epitelio del cuerpo ciliar que forma los procesos ciliares, entonces tiene una capa más externa cúbica no pigmentada, una interna pigmentada también cúbica,
las dos unidas por sus superficies apicales, dentro de ellos tejido conectivo laxo y capilares. Y aquí se forman los procesos. Acá vemos un detalle de los procesos ciliares, donde podemos ver los dos epitelios capilares, tejido conectivo en el centro. Luego continuaremos analizando. El iris en sí tiene una parte anterior, no hay epitelio, una capa discontinua de fibroblastos y melanocitos. La capa posterior hay un epitelio biestratificado. Dentro de ellos la región más anterior es el mioepitelio dilatador de la pupila, en la parte posterior es un epitelio cúbico y pigmentado. En el borde pupilar del iris hay una región de músculos circulares, el esfínter pupilar. El iris entonces es una estructura anular alrededor de todo el ojo. Nosotros vemos en los diferentes cortes. Y el orificio central del iris es la pupila. Aquí vemos dos cortes de los dos extremos del iris, la pupila en el centro, hacia atrás el cristalino. El iris divide cámara posterior de cámara anterior. Aquí vemos el borde del iris, siendo una región muy pigmentada, sobre todo en la parte posterior. Músculo liso aquí, estos cortes circulares en la zona más central, la más anterior. Aquí vemos cuerpo ciliar, procesos ciliares, limbo, unión iridocorneal y el iris. El iris, esta es la región más central en contacto con la pupila. Aquí en la parte posterior se ve más que nada la región pigmentada del epitelio, aunque sabemos que hay dos capas. Luego el tejido conectivo propio del iris, muy pigmentado. Bueno, en la parte más central, en contacto llegando a la pupila, músculo liso que corresponde al esfínter pupilar. Aquí se ve el borde del iris. Entonces, la región anterior no hay epitelio, el tejido propio del iris. Aquí el esfínter pupilar, músculo liso en el borde. Aquí en la parte posterior que sí hay un epitelio biestratificado. Se alcanza a ver una banda más eosinófila que es el mioepitelio dilatador. Y luego el epitelio más posterior que es pigmentado. Entonces el esquema del iris, el mioepitelio dilatador ocupa todo el largo del iris, en cambio el esfínter pupilar la parte más anterior. Y aquí el epitelio, la región más posterior. Entonces tenemos un mioepitelio dilatador y una parte posterior del epitelio que son zonas más que nada pigmentadas. El estroma del iris, entonces encontramos la parte más posterior del epitelio que es pigmentada y después la parte más anterior que es un mioepitelio, mioepiteliales, mioepitelio dilatador. Y aquí se ve un mioepitelio dilatador, la parte más posterior pigmentada, el tejido conectivo propio, músculo liso, el esfínter pupilar en la parte más central solamente. Y aquí una capa discontinua de fibroblastos y melanocitos en la parte anterior. Entonces el músculo constrictor o esfínter pupilar. Y aquí en la parte posterior vemos pigmentado la parte más posterior y el mioepitelio dilatador que se ve más eosinófilo. La parte anterior del iris, cuando hay más entrada de luz, esto es en la retina, segundo par craneal, nervio óptico, cambios de diámetro en los músculos intrínsecos del iris a través del tercer par, el esfínter pupilar aumenta el tono y disminuye el diámetro pupilar, el mioepitelio dilatador al contraerse aumenta el diámetro pupilar según la entrada de luz. Cuanto a los medios restringentes del ojo, analizaremos primero el humor acuoso. Provienen los capilares que están debajo del epitelio ciliar, los procesos ciliares. El humor acuoso tiene alta concentración de agua, bicarbonato sodio cloruro, algo de aminoácidos, ácido ascórbico. Tiene una circulación desde la cámara posterior, luego que es sintetizado por los procesos ciliares, pasa por el borde pupilar del iris a la cámara anterior y es reabsorbido en el ángulo esclerocorneal. Analizaremos todos estos conceptos. Entonces, procesos ciliares sintetizan humor acuoso hacia la cámara posterior, circula, borde pupilar del iris, cámara anterior,
Aquí existen los llamados espacios trabeculares de Fontana, espacios revestidos por endotelio en el ángulo hírido corneal, donde se reabsorbe el humor acuoso. A través de ellos circula hacia el conducto de Schlemm. Procesos ciliares, vemos entonces un epitelio cúbico no pigmentado, todo epitelio cúbico pigmentado, algo de tejido conectivo, y en el centro capilares, el nacimiento de los procesos ciliares. Y aquí se ve epitelio cúbico, otro epitelio cúbico, uno no pigmentado, otro pigmentado, algo de tejido conectivo, el endotelio capilar, glóbulos rojos. Esa es la estructura del vascular en el dentro de lo que es el proceso ciliar. La disposición de los dos epitelios, esto es un epitelio estratificado doble, donde aquí tenemos humor acuoso, y este es el estroma y la membrana basal, y aquí se ven que los dos epitelios por el espregamiento de la cúpula óptica quedan adheridos por su parte apical, y las dos membranas basales del epitelio no pigmentado y del epitelio pigmentado van opuestas, una hacia el estroma, otra hacia el humor acuoso. El epitelio estratificado doble. Vemos que hay uniones entre las células no pigmentadas, también entre las pigmentadas, y que en realidad hay conexiones a pesar de verse por la parte apical. Los dos epitelios tienen uniones, incluso uniones gap entre sí. Una membrana hacia la cámara posterior, hacia el humor acuosa, otra hacia el estroma del proceso ciliar. Anhidrasa carbónica importante en la secreción de producción del humor acuoso. Bueno, distintos tipos de iones que pueden alterarse en diferentes enfermedades, y uniones gap entre una capa y otra del epitelio. Humor acuoso, algunos de los componentes proteicos y de los componentes iónicos parecidos al plasma. Se reabsorbe en el espacio trabecular de Fontana, que circula hacia el conducto de Schlemm. Aquí nuevamente podemos ver esquemáticamente la cámara anterior, el iris, la cámara posterior, los llamados espacios trabeculares en el ángulo hírido corneal, donde circula hacia conducto de Schlemm y venas acuosas. Es un esquema del retículo trabecular o espacios trabeculares de Fontana, que son espacios revestidos por endotelio. La circulación es hacia el conducto de Schlemm. Como podemos ver en este esquema, está la circulación clásica del humor acuosa desde los procesos ciliares, cámara posterior, borde pupilar del iris, cámara anterior, espacio trabecular, red trabecular, canal de Schlemm. También existe una reabsorción a partir de otros vasos esclerales y a partir del iris en mucha menor medida. Aquí vemos el espacio trabecular de Fontana, y nosotros podemos ver cómo desde el conducto de Schlemm hay canales también colectores que desembocan en los distintos vasos venosos esclerales para el drenaje final. Y la presión misma favorece la reabsorción, en este caso hacia el conducto de Schlemm y hacia los conductos colectores. El ángulo hírido corneal o iridoesclerocorneal, limbo esclerocorneal, unión entre esclerótida y la córnea. Entonces ahí tenemos las vías de reabsorción del humor acuosa, espacios trabeculares de Fontana, conducto de Schlemm, conducto colectores, venas acuosas. Se define el límite entre córnea esclerótica, y como hemos visto, el revestimiento corneal se continúa con conjuntiva vulvar. Corresponde al limbo esclero corneal, donde se ven las diferencias entre córnea esclerótica, y el epitelio anterior de la córnea se continúa con la conjuntiva vulvar.
En esta zona se ve el ordenamiento y el epitelio plano estratificado de la córnea en relación con la aparición de vasos sanguíneos, el canal de Schlenk, que es un vaso venoso muy grande, y el epitelio plegado de la conjuntiva vulvar en relación con la esclerótica. Podemos ver aquí la apreciación histológica, los espacios trabeculares de Fontana en esta zona, y aquí el canal de Schlenk, y luego los colectores que van a drenar hacia venas. Como se ve, el diámetro de las fibrillas es mucho mayor a nivel de la esclerótica que a nivel de lo que es en determinadas regiones la córnea, es decir, en el limbo se van modificando las fibras correspondientes más relacionadas con la esclerótica, con la córnea, y el ordenamiento es diferente uno con respecto al otro. La variabilidad de las haces de fibras en la esclerótica a diferencia de la uniformidad en la córnea. Todo esto hace la transparencia. Humor vítreo es un material gelatinoso, hidratado, transparente, alto contenido de ácido hialurónico, fibras de colágeno tipo 2 y otros colágenos como el 9. Síntesis por hialocitos, quedan restos de conducto hialoideo, quedan algunos hialocitos en la región posterior en el adulto. También hay múltiples proteínas. Esta es la región donde se ubica el humor vítreo, por detrás del cristalino hasta la retina, hasta el polo posterior del ojo. El ordenamiento del humor vítreo, algunos hialocitos que persisten, sobre todo en la cara posterior, y el ordenamiento de las fibras colágenas en el humor vítreo. Se han descrito múltiples tipos de proteínas ya caracterizadas en el humor vítreo, algunas extracelulares, otras citoplasmáticas, otras de membrana. Con respecto a lo que es el cristalino, es el otro medio restringente a ver, está formado por células epiteliales modificadas y tejido conectivo. La membrana basal externa, dada su origen embriológico, que ahora veremos, constituye la cápsula cristalina. Está fijada por las fibras de la zónula desde el cuerpo ciliar y es básicamente un lente con gran transparencia. Entonces aquí por detrás del iris se ve el cristalino. La estructura del cristalino, donde se ve, todavía se puede observar en el adulto el epitelio anterior. Luego todas las fibras veremos a qué corresponden. La cápsula cristalina es una membrana basal gruesa hacia afuera. El epitelio cúbico plano simple anterior del cristalino, todo el resto de las fibras con distintas características. En la zona ecuatorial el arco nuclear, donde todavía se van diferenciando fibras para formar desde las células del epitelio anterior, se van incluyendo las fibras y se observan los núcleos, el arco nuclear, para ir formando fibras aún en el adulto. El epitelio anterior, la uniformidad de toda la estructura fibrosa del cristalino, la cápsula del cristalino, membrana basal hacia afuera. Esta es la zona ecuatorial donde se ve el arco nuclear, donde todavía se diferencian fibras y se ven múltiples núcleos ingresando en lo profundo del núcleo. Esta es la embriología, que se forma por un lado la cúpula óptica. El plegamiento de los bordes de la cúpula óptica llega a que, por ejemplo, en los procesos ciliares haya epitelios que coincidan por su parte apical en los procesos ciliares, pero a partir de la placoda cristaliniana se forma el cristalino. Como se va cerrando, esto negro que correspondería a la membrana basal queda hacia afuera la membrana basal. Se observa aquí cómo se va diferenciando. Inicialmente hay un epitelio en la región anterior, el posterior. Las células posteriores se van elongando cada vez más y van a ocupar todo el grosor del cristalino. Luego en el epitelio anterior algunas células en el ecuador se van ingresando al interior del cristalino formando distintas fibras y aquí se van elongando y acá se observa el arco nuclear, estas fibras que van sufriendo este proceso. Y luego forman fibras muy bien ordenadas e intercaladas unas con otras. Es la región del arco nuclear donde las células se van elongando, se van diferenciando para formar las fibras cristalinas.
Y vemos la estructura cristalina, donde las fibras se van disponiendo concéntricamente. En el adulto queda la cápsula hacia afuera, el epitelio anterior, el arco nuclear, todo el resto son fibras. Existe un núcleo embriónico, otro fetal, otro juvenil, otro del adulto. Ni bien se van superponiendo las fibras en distintas direcciones, siguen siendo activas estas fibras. Las fibras o células están muy bien intercaladas, son poligonales, ordenadas entre sí a modo de listones, uno por encima del otro. Algunas capacidades metabólicas del cristalino, utilizando la glucosa en forma anaerobia, formando ácido láctico, síntesis de glutatión, síntesis de ácido ascórbico. Importante ver cómo es la vesícula cristaliniana. Primero las fibras posteriores se elongan, ocupan todo el grosor del cristalino, el epitelio anterior permanece respetado, se van incluyendo, este sería el núcleo fetal, luego otras fibras se van desarrollando y se van superponiendo en la periferia. El epitelio anterior permanece activo y eso sucede en condiciones normales. Para la aposición y función del cristalino existen muchas proteínas para esta diferenciación entre fibras, por ejemplo algunas conexinas como la conexina 5. Y aquí está el esquema. Primero las fibras posteriores se elongan, ocupan todo el grosor del cristalino, permanecen como fibras, luego en la porción ecuatorial se van diferenciando otras fibras que se van colocando en la periferia las mismas, de modo que queda un núcleo fetal y otras células o fibras más adultas, y el arco nuclear en las fibras de la zónula sosteniendo y permitiendo la contracción de modo tal que en la visión cercana no hay acomodación, pero para la visión más lejana se modifica la curvatura del cristalino para mejor enfoque. Como dijimos, la histogénesis del cristalino, primero tenemos una placoda, después la vesícula. Las células anteriores son cúbicas, las posteriores se hacen cilíndricas. Las fibras primarias que forman el núcleo persisten toda la vida. La membrana basal es externa, como todas las membranas basales rica en colágeno 4, formando la cápsula. Y repasando cómo se forma y se va plegando la cúpula óptica, la placoda cristaliniana formando la vesícula cristaliniana. Esto permite ver cómo las fibras posteriores se van elongando, cierran la cavidad de la vesícula cristaliniana y quedan en el centro como el núcleo del cristalino. Luego las fibras más adultas se diferencian a partir del ecuador, donde se puede observar el arco nuclear en las fibras recientes. Las fibras secundarias, que son las que se forman en la zona ecuatorial. Las fibras primarias son las que se forman a partir del epitelio posterior. Cápsula, epitelio anterior, fibras bien diferenciadas, arco. La disposición de las fibras a modo de listones que le permite la mayor transparencia posible. El corte transversal de estas fibras, que en su formato polígono, los mecanismos de acomodación para mejor visión de objetos cercanos y lejanos, como hemos visto antes. Las fibras de la zona, donde se pueden ver bien a partir de lo que es el músculo ciliar, el ligamento suspensorio cristalino. Pasamos finalmente a la retina. La retina tiene una porción ciega anterior no fotosensible, comienza en la gasa rata, que es más de función sensitiva, y la porción óptica o fotosensible. Tenemos una región que es la papila óptica, donde sale el nervio óptico, una región que es la mácula, que tiene una fobia, una excavación, siempre es externa en cada ojo hacia la papila óptica. Es la zona de mayor agudeza visual y donde tratan de confluir los rayos. El ojo, con todos sus mecanismos ópticos, trata de que los rayos lumínicos en los animales foveados confluyan en la frente. La retina ubica los tercios posteriores, aquí está la mácula y la papila óptica donde nace el nervio óptico. Esta es la mácula y la fóvea, y acá la papila óptica, el nervio óptico, la esclerótica se sigue con las vainas meningias. Como vemos en la retina, se ven varias capas oscuras correspondientes a las diferentes capas nucleares.
Esta es la papila óptica con la salida del nervio óptico. Aquí comienza la retina. Hay una especie de desprendimiento porque una parte de la retina no está unida a la primera parte, que es el epitelio pigmentario, porque derivan de distintas zonas de la cúpula óptica que se adosan entre sí sin adherirse. Y en la retina se ven algunas capas más claras y otras con muchos núcleos. Capa nuclear externa es esta, una nuclear interna con menos núcleos, una capa de menos células, que es una capa de células ganglionares. Acá se ve la papila óptica. Aquí comienza la retina, hay unas células cúbicas simples, el epitelio pigmentario. Después de una capa de segmentos externos que iremos analizando, una capa nuclear externa, una plexiforme externa, una nuclear interna, una plexiforme interna, una capa de células ganglionares, otra de fibras ópticas que iremos analizando en detalle. Pero si vemos una capa con múltiples núcleos, que es la nuclear externa, una capa de menos núcleos, que es la nuclear interna. Esto lo podemos ver, el epitelio pigmentario es esa línea muy pigmentada, capa nuclear externa, capa nuclear interna, capa de células ganglionares. Son las tres principales células de donde comienza la bioóptica. La nuclear externa están los núcleos de los fotorreceptores, que son los conos y bastones. La nuclear interna, células bipolares, segunda neurona, y las células ganglionares, en realidad esta correspondería a la segunda neurona. Los axones de las células ganglionares pasan a esta capa de fibras ópticas y forman el nervio óptico. El epitelio pigmentario más hacia la zona de la fóvea, donde están corridas todas las capas, es el menor grosor posible para generar la mayor agudeza visual posible, donde solamente hay. Esta es la visión del fondo de ojo, donde se ve la papila óptica, y aquí se ve la mácula y en el centro la fóvea. Este es el disco óptico, papila óptica, correspondiente a esta, y las tres capas de núcleos. Groseramente, nosotros tenemos los fotorreceptores, ya sea conos o ya sea bastones, cuyos núcleos están en la nuclear externa. Esos hacen sinapsis con las células bipolares que están en la nuclear interna hacen sinapsis con las células ganglionares, que forman las fibras del nervio óptico. La densidad de sinapsis es distinta en la fóvea, que es la zona de mayor agudeza visual. Un fotorreceptor con una célula bipolar con una célula ganglionar, cosa que no sucede así en el resto de la retina, donde son muchas fotorreceptores con algunas células bipolares con una célula ganglionar, un fenómeno llamado de convergencia. Pero en las zonas de mayor agudeza visual la relación llega a ser 1:1. Estas son las tres grandes células, luego veremos que hay algunas. Aquí tenemos cómo se van los distintos campos receptivos, donde vemos, por ejemplo, conos azules y rojos dispuestos en esta región intercalados de este modo, un centro y una periferia en esta región receptora para mejor contraste entre un color y otro. Los fotorreceptores, los bastones alrededor, más relacionados con la visión en blanco y negro. Ya vamos viendo que tenemos conos azules, conos rojos, bastones para visión en blanco y negro, aquí asociados a las bipolares. Aparece en esta zona. En realidad, esta sinapsis entre fotorreceptor con la célula bipolar es una sinapsis tripartita. Interviene otra célula, que es la célula horizontal, donde hay varios tipos: las horizontales tipo 1, más relacionadas con bastones; las tipo 2, las tipo 3, más relacionadas con conos. Bueno, hay varios tipos de células horizontales que intervienen, facilitando todo este proceso visual. En este caso está ejemplificada como es la célula ganglionar de la retina. Otra de las células retina es la célula de Müller. La célula de Müller es un astrocito. La retina es una prolongación del sistema nervioso central de alguna forma, de modo tal que existe una célula glial, un astrocito, que es la célula de Müller, que va desde la capa limitante externa hasta la capa limitante interna de la retina, que luego analizaremos. El núcleo también ubicada en la capa nuclear interna. Luego vamos a analizar los distintos tipos de células horizontales con los axones
dispuestos horizontalmente. Son también células de axón corto, de circuito local. Células amácrinas, también más en contacto con las células ganglionares, forman una sinapsis también tripartita con células bipolares y ganglionares. Y aquí vemos todas las capas de la retina. La primera de todas es el epitelio pigmentario, que es un epitelio cúbico simple. Luego está en la capa de segmentos externos de conos y bastones. Luego la limitante externa formada por las prolongaciones de las células de Müller. La capa nuclear externa, múltiples núcleos de conos y bastones. Capa plexiforme interna, donde las prolongaciones de los conos y bastones hacen sinapsis con las células bipolares. La capa nuclear interna, donde encontramos células bipolares, pero también las células horizontales y amácrinas, algunos otros tipos de neuronas locales como interplexiforme. Aquí se encuentran los núcleos de las células de Müller. La capa plexiforme interna, donde las células bipolares hacen contacto o sinapsis con las células ganglionares, luego la monocapa de células ganglionares, y finalmente la capa de fibras ópticas, que luego van a dirigirse hacia la papila óptica y formar el nervio óptico, y la membrana limitante interna, formada básicamente también por las prolongaciones de las células de Müller. Esquemáticamente se observa todo esto: epitelio pigmentario, segmentos externos de conos y bastones, membrana limitante interna, hacia aquí llegan las células de Müller, capa nuclear externa. En la capa nuclear externa están los núcleos de los conos y bastones. Luego viene la capa plexiforme externa. En la capa plexiforme externa los conos y bastones hacen sinapsis con células bipolares. Capa nuclear interna, donde están las células bipolares, pero también están las horizontales y las amácrinas. Las horizontales más en relación con esta sinapsis entre fotorreceptores y células bipolares, las amácrinas más relacionadas con sinapsis entre células bipolares y ganglionares. El núcleo de células de Müller, es decir que en la capa nuclear interna tenemos núcleo de células bipolares, núcleos de células horizontales, núcleo de células amácrinas, núcleo de células de Müller. Plexiforme interna, donde hacen contacto las células bipolares con las células ganglionares. Acá la capa de células ganglionares es bastante gruesa. La capa de fibras ópticas que se dirigen hacia la papila óptica a formar el nervio óptico. Y finalmente la limitante interna con la prolongación de las células de Müller. Debajo acá está la coroides y en este sentido acá ejemplificado cómo son y se ubican los distintos núcleos de las distintas células. Epitelio pigmentario, segmentos externos de conos y bastones, capa limitante externa, nuclear externa, plexiforme externa, nuclear interna, plexiforme interna, células ganglionares, capa de fibras ópticas, limitante interna, todas las capas de la retina. Desde el epitelio pigmentario hacia células ganglionares, fibras ópticas, limitante interna. Nuevamente, epitelio pigmentario, segmentos externos de conos y bastones, limitante externa, nuclear externa, plexiforme externa, nuclear interna, plexiforme interna, capa de células ganglionares, capa de fibras ópticas, limitante interna. Aquí entonces nuclear externa, núcleos de conos y bastones, nuclear interna, núcleos de células bipolares principalmente, células amácrinas, células horizontales, otras neuronas interplexiformes, núcleos de células de Müller. Aquí capa de células ganglionares. Nuevamente las distintas capas. Las amácrinas están más en relación con la sinapsis entre células bipolares y células ganglionares, las horizontales más en relación con la sinapsis entre células bipolares y conos y bastones. Y también las células de Müller, sus núcleos están en esta capa. La mayor densidad es la de capa de conos y bastones, la mayor densidad de nuclear, porque por ese fenómeno ya detallado de la convergencia. Aquí vemos la limitante externa.
en la zona de la fóvea, donde prácticamente están los conos y bastones, y solamente conos en realidad en la zona de la fóvea en contacto con la luz, para permitir mayor agudeza visual, y las células corridas hacia los costados. El epitelio pigmentario es cúbico simple, zona de la fóvea nuevamente, y la mácula y la fóvea específicamente donde están corridas las células. Desde el fenómeno de convergencia, que se da en la mayoría de la retina, muchos conos y bastones, con algunas células bipolares con menos células ganglionares. Por eso hay muchos más núcleos de conos y bastones que de células bipolares que de células ganglionares. Los fotorreceptores, los conos y bastones, vemos que tienen en relación con el epitelio pigmentario un segmento externo, desde luego hay un segmento interno, una zona de conexión, una zona nuclear, una zona de conexión interna, una dilatación sináptica. Forma de cono, el cono en forma de bastón, el bastón. Nuevamente el fenómeno de convergencia. Y cómo actúan las células horizontales en relación con sinapsis de fotorreceptores con células bipolares y las amácrinas regulando las interacciones entre células bipolares y ganglionares. Funciones del epitelio pigmentario, que es la primera capa de la retina: absorber luz, evitar reflejos, formar la barrera hematorretiniana, uniones ocluyentes y todo la separa de la sangre, restaurar los pigmentos visuales, transportar vitamina A útil para los pigmentos visuales, fagocitosis de los discos de conos y bastones, síntesis de melanina también para esta absorción de luz. Este es el epitelio pigmentario, primera capa de la retina. Aquí se observa el epitelio pigmentario. Nuevamente en este. Y aquí está el epitelio pigmentario con ciertas indentaciones en relación con los discos de los conos y bastones que analizaremos. Los conos y bastones están en segmentos externos donde está la región fotosensible, en la nuclear externa donde están sus núcleos, la prolongación sináptica hacia la plexiforme externa. Entonces dijimos, tenemos segmento externo donde están los discos membranosos, eso es fundamental para la fotorrecepción, un cirio de conexión. Segmento interno donde hay sobre todo organelos, la región nuclear, una fibra interna, una prolongación sináptica, características diferentes en el cono del bastón. Segmento externo vemos estos discos que corresponden al retículo endoplásmico liso con algunas proteínas asociadas. Ahora vamos a ver estos discos. Sitio de conexión, segmento interno, región nuclear, prolongación interna, eférulo en el caso del cono, cónulo en el cono, o pedículo en el caso del bastón, del cono. Aquí está nuevamente esquemática. Y observamos, digamos, por un lado el sitio de conexión, por el otro lado el segmento externo y finalmente principalmente el segmento externo donde encontramos estos discos. Encontramos retículo endoplásmico y encontramos puntos oscuros correspondientes a las proteínas relacionadas con la recepción. Aquí se ven los discos membranosos con los puntos oscuros. Aquí se ven los discos. Vamos a pasar a analizarlos. Acá nuevamente unos puntos electrodensos. Si nosotros analizamos estos discos, vemos membrana y vemos aquí esta proteína que es la rodopsina. La rodopsina asociado a retinal, un derivado de la vitamina A. Acá está, esto es una glucoproteína, tiene sitios de glicosilación, muchos segmentos transmembrana en estos discos.
y el sitio para la asociación con el retinoide. Esto es lo que vemos en los discos, donde vemos membrana y vemos esos pequeños puntos electrodensos que corresponden a estas estructuras. Ya acá también observamos que conos rojos, conos azules, conos verdes, los tres tipos de conos, y los bastones para la visión en blanco y negro. Y también observamos que en la fovea hay solamente conos. Aquí encontramos la fovea, donde hay predominantemente conos, o exclusivamente conos. Los bastones predominan en las zonas perifoveales y en la periferia no hay tantos conos ni bastones. Como hemos dicho, los conos podemos ver azules, verdes o rojos según la longitud de onda que se absorban. No profundizaremos demasiado más en esto, se completa en fisiología el entendimiento de estos conceptos. Luego los bastones para visión en blanco. Y aquí analizaremos cómo es el mecanismo. La molécula de retinoide derivada de vitamina A tiene una forma cis y una configuración trans. La luz hace que cambien de una configuración a otra. Eso es uno de los puntos importantes a tener en cuenta. La rodopsina está asociada a otra proteína que es una transducina y a una fosfodiesterasa, que básicamente modifican, cuando la rodopsina modifica sus características, esto es durante la oscuridad. Durante la oscuridad lo que sucede es que esta es la molécula de rodopsina, esta es la transducina, esta es la fosfodiesterasa. Los niveles de nucleótidos cíclicos hacen que los canales de sodio estén abiertos y haya ingreso de sodio. Cuando se produce el estímulo lumínico hay cambios en la rodopsina, cambios en la transducina, cambios en la fosfodiesterasa, cambian las características de los nucleótidos cíclicos y se cierran los canales de sodio. Ahora analizaremos esto. Cuando la luz impacta en la molécula del retinoide, el retinoide está asociado a la rodopsina. Hace que el 11-cis retinal se convierta en 11-trans retinal, es decir, haya un cambio conformacional por las moléculas lumínicas. Eso modifica las características, la asociación entre las subunidades de transducina. Recuerden que este retinal estaba asociado a la rodopsina, que está asociado a la transducina. Eso modifica las características de la transducina, luego de la fosfodiesterasa. GMP cíclico es degradado a GMP, bajan los niveles de GMP cíclico, los canales de sodio se cierran y básicamente las células se hiperpolarizan. Esta es la señal eléctrica que reciben las salas bipolares o ganglionares, una hiperpolarización. Normalmente la célula en la oscuridad del fotorreceptor tiene que estar despolarizado y esta serie de señales que recibe la llevan a hiperpolarizarse en cambio eléctrico que hemos visto las distintas sinapsis. No es lo mismo si el estímulo lumínico es en el centro de la periferia que los distintos campos de la retina, eso se verá mejor en fisiología. Como hemos dicho, el pigmento visual encontramos la proteína, que es la rodopsina en el caso de los bastones, la fotopsina, que es similar en el caso de los conos, y un retinoide, que es un derivado de la vitamina A. Configuración espacial cis o trans según el estímulo lumínico. Los bastones son más largos, intervienen la visión en penumbra, la visión en blanco y negro. Los conos son más cortos, requieren luz brillante, permiten ver detalles finos, están en la fovea, hay solamente conos, y hay conos para el rojo, azul y verde. La energía lumínica, como hemos dicho, hace que el retinal cambie de conformación de cis a trans, se disocie de la opsina. La opsina activa la transducina, esta se une a una proteína G, se activa la fosfodiesterasa del GMP cíclico, disminuyen los niveles del GMP cíclico
disminuye la entrada de iones de sodio y se hiperpolariza la señal. Acá el betacaroteno, el retinol que se utiliza como pigmento. Acá en configuración cis el retinol unido a la proteína. Cuando hay activación lumínica pasa a configuración trans en su unión con la proteína, que va a desencadenar todo el proceso óptico. Luego se regenera y vuelve a configuración cis cuando hay oscuridad. Y aquí estos cambios de conformación, en este caso en la rodopsina o en la conopsina, hacen que la translucina se modifique, se active la fosfodiesterasa del GMP cíclico, el GMP cíclico pasa a 5-GMP y los canales de sodio se cierran. Entonces todo este es el proceso que lleva a la hiperpolarización celular, que pasa de la traducción de energía lumínica a energía eléctrica. En la oscuridad los canales de sodio están activos por el alto GMP cíclico, en la luz inactivos por el bajo GMP cíclico. Nuevamente la rodopsina forma cis y transretinal, que después se vuelve a los distintos cisómeros de la proteína. Algunos elementos como tomografía de coherencia óptica permiten ir observando esta estructura histológica de la retina. Aquí se ve el nervio